La idea básica de la extinción parece muy simple. Un animal desaparece, los científicos lo buscan, no encuentran nada y al final lo declaran extinto. Caso cerrado. Pero en realidad no siempre es así, porque la naturaleza a veces tiene la costumbre de romper nuestros papeles metafóricos. Oficialmente se informa que una especie está extinta cuando no hay duda razonable de que el último individuo ha muerto. Es decir, que no queda ningún ejemplar conocido vivo en ninguna parte del planeta. Pero ese conocido tiene mucho peso aquí, porque a pesar de los satélites, sensores y palos de selfies asomándose por todos los rincones del mundo, nuestro conocimiento tiene huecos del tamaño de continentes. Literalmente, apenas hemos cartografiado el 20% del océano. Y si sumas el hecho de que la mitad del tiempo algunos de nosotros ni siquiera encontramos nuestras llaves, aunque estén delante de nosotros, imagina lo difícil que es localizar al último miembro de una especie. En resumen, incluso cuando declaramos extinto un animal, existe la posibilidad de que en realidad aún esté vivo. Y pocos animales difuminan esta línea como el lobo japonés, Ocanis lupus hodophylax, originario de las islas de Honshu, Shikoku y Kyushu. Fue declarado extinto en 1905 tras una triple calamidad: brotes de rabia, destrucción de su hábitat y una campaña de exterminio estatal. Pero no era cualquier lobo desvaneciéndose en la bruma de la extinción. Fue la desaparición de un animal entretejido en la misma sociedad y espiritualidad japonesa durante siglos. En la creencia shintoísta, el Okami, palabra que significa lobo, era venerado como mensajero de los espíritus kami y protector contra saqueadores de cosechas como jabalíes y ciervos. Tan venerados eran estos animales que aún hay unas 20 capillas shintoístas del lobo en Honshu, siendo la más famosa la de Mitsumine, en Chichibu, y los pueblos de las montañas aún llevan nombres como Okami-iwa, roca de lobo, Okami-taira, meseta de lobo, ecos culturales de un animal que supuestamente desapareció hace más de un siglo. Una de las historias folclóricas más fascinantes es la de Okuri Okami, o lobo escolta, lobos que supuestamente seguían a viajeros solitarios por el bosque de noche, acompañándolos sanos y salvos a su destino sin hacerles daño, un guiño a su comportamiento que sería relevante pronto. Y más allá del ámbito cultural, este lobo era aún más impresionante porque era una subespecie divergente del lobo gris, que podría haber estado estrechamente emparentado con los primeros ancestros del mejor amigo del hombre. Un estudio de 2024 halló que los lobos japoneses estaban más emparentados con los lobos euroasiáticos que con los norteamericanos, y además que estaban más cercanos a los perros domésticos que a otros lobos. Adicionalmente, el análisis de su ADN reveló que algunas razas japonesas modernas, como el Kishu y el Shiba Inu, poseen algunos de los mismos marcadores genéticos que los lobos japoneses, prueba viviente de un antiguo mestizaje que ha preservado fragmentos del genoma del lobo incluso cuando el animal ha desaparecido. El lobo japonés también era físicamente singular, siendo una de las subespecies del lobo gris más pequeñas, con apenas de 56 a 58 centímetros de altura a la cruz. Para ponerlo en perspectiva, es apenas más alto que un border collie, mientras que los lobos grises norteamericanos pueden medir 91.5 centímetros a la cruz, más de 50% más altos. Pero su menor tamaño podría haberle ayudado teóricamente a evitar una extinción total, porque aunque sea declarado extinto, han surgido docenas de informes de avistamientos desde las remotas montañas de Honshu, en los mismos bosques brumosos que alguna vez fueron su hogar. Y no son simples historias de campamento contadas por excursionistas que han bebido demasiado sake. Muchos vienen con fotos, videos e incluso grabaciones de audio que desafían una explicación sencilla. Uno de los encuentros más convincentes ocurrió en 1996 en el Parque Nacional Chichibu-Tamakai. Un fotógrafo de vida silvestre llamado Hiroshi Yagi se topó con una criatura parecida a un lobo que caminaba tranquilamente junto a la carretera y logró fotografiarlo varias veces. Cuando expertos analizaron las imágenes, varios coincidieron en que el animal tenía similitudes anatómicas con los lobos japoneses extintos. Más importante aún, no coincidían exactamente con ningún perro doméstico ni con otros cánidos salvajes de la región. Lo más inusual fue su comportamiento. No mostraba miedo a los humanos y se acercó a Yagi, lo que encajaba no solo con relatos históricos sobre la audacia del lobo japonés frente a las personas, sino también curiosamente con la leyenda del Okuri Okami, el lobo escolta. De hecho, fue tan convincente que Yagi y su equipo instalaron más de 70 cámaras trampa por toda la región con la esperanza de
capturar a este escurridizo lobo. Finalmente, en 2018 esto dio frutos cuando una grabación en video mostró a un ciervo corriendo y de fondo unos aullidos. Y sí, aullar no implica que sea un lobo, y menos un lobo japonés, pero los zoólogos analizaron los audios y concluyeron que no coincidía exactamente con perros domésticos, sino que sonaba inquietantemente similar a otra subespecie de lobo gris, el lobo del este, que obviamente no habita en Japón. Pero a pesar de estas pistas, persisten las dudas. Los registros muestran que los lobos japoneses viajaban en pequeñas manadas, pero la mayoría de avistamientos son ejemplares solitarios. Y lo más crítico, su hábitat principal, los bosques de hayas japonesas, cambiaron drásticamente, ya que más del 40% se taló tras la Segunda Guerra Mundial, y desde 2018 no ha habido más grabaciones o avistamientos confirmados. Pero el hecho de que existan algunos indicios de ese año, más de un siglo después de su declaración de extinto, insinúa que el lobo japonés podría seguir merodeando las montañas, o al menos es lo que muchos quieren creer. Hasta que la evidencia de ADN confirme o niegue estos avistamientos, el lobo japonés seguirá en ese limbo entre la extinción y la posible supervivencia. Pero mientras el lobo japonés juega a las escondidas en montes, otro depredador ápice quizá esté realizando un acto aún más impresionante de desaparición y posible reaparición en una isla tropical que mide solo 85 kilómetros, es decir, un lugar donde los escondites son bastante limitados. Imagínate, una pequeña isla africana aislada, donde las olas golpean playas de arena blanca, los turistas beben cócteles en los resorts, y en algún lugar de los cada vez más reducidos bosques, uno de los felinos más famosos del mundo podría seguir acechando entre las sombras. Y esto no es la trama de un thriller, sino un misterio real en Unguja, la mayor isla del archipiélago de Zanzíbar, en Tanzania, y hogar del leopardo de Zanzíbar. Se cree que el leopardo de Zanzíbar evolucionó aislado de los leopardos del continente, al menos desde el final de la última edad de hielo, cuando el aumento del nivel del mar separó la isla de Tanzania hace unos 10.000 años. Este aislamiento lo volvió más pequeño que sus primos continentales y le otorgó una apariencia relativamente distinta, con las rosetas típicas del leopardo transformándose parcialmente en manchas. Sin embargo, a pesar de su aislamiento y aspecto extraño, no es tan genéticamente distinto como cabría esperar, siendo menos divergente que otras subespecies africanas. Tras más de 10.000 años en la isla, en los años 90 se declaró extinto al leopardo de Zanzíbar, pero a diferencia de otras extinciones, por pérdida de hábitat o caza de pieles, aquí no hubo declive gradual, sino una erradicación sistemática impulsada por algo más primitivo: miedo y superstición. Verás, estos animales no solo se temían como depredadores, se demonizaban con la creencia extendida de que eran producto de la brujería. Según arraigadas creencias locales, estos leopardos no eran simplemente salvajes, sino que eran criados y entrenados por brujas para hostigar o dañar a los aldeanos. Los agricultores abrazaban especialmente estas ideas para explicar por qué los leopardos aparecían cerca de las granjas y pueblos. En sus mentes no era solo el comportamiento animal, era una brujería malévola manifestada en forma felina. Con el crecimiento de la agricultura y la población durante el siglo XX, el conflicto empeoró, con confrontaciones crecientes entre humanos y animales. Lo que comenzó con campesinos matando leopardos para proteger el ganado se convirtió en algo mayor y más oscuro, culminando en 1964, cuando las autoridades lanzaron una campaña antibrujería en toda la isla dirigida específicamente al leopardo. Y qué mejor manera de atrapar brujas y sus compañeros que con un cazabrujas. Sí, no bromeo, él lideró la campaña de exterminación en toda la isla. Por desgracia para nuestro felino, esa reputación sobrenatural fue demasiado. Las campañas y la actitud general lo empujaron al borde de la extinción. A finales de los años 90, los funcionarios admitieron a regañadientes que la especie probablemente había desaparecido de la isla, pero parece que la naturaleza tenía otra opinión. A pesar de la declaración oficial de extinción, los avistamientos de leopardos nunca cesaron del todo, con lugareños reportando encuentros durante el periodo de supuesta desaparición. A principios de los 2000, se halló excremento que se creía de leopardo, oro potencial para biólogos que buscaban ADN, pero en un giro cruel, las muestras se perdieron antes de analizarse. Sin embargo, en 2018, se hizo un hallazgo interesante cuando un equipo de Animal Planet capturó con una cámara trampa lo que parecía un leopardo. No era solo una silueta borrosa, las imágenes mostraban claramente al felino. Fue una gran noticia, porque podía probar que sobrevivía una población de leopardos de
Zanzíbar. El problema es que los expertos están divididos sobre si era la subespecie autóctona o un leopardo continental introducido en la isla. Así que honestamente, el veredicto sigue sin saberse, pero las señales parecen optimistas, y si ha sobrevivido, sería un verdadero testimonio de persistencia, no solo por sobrevivir a un exterminio alimentado por el miedo sobrenatural, sino también por hacerlo en una isla diminuta como depredador ápice, con prácticamente ningún lugar donde esconderse. Nada mal. Pero a veces un animal no solo se extingue, sino que trasciende en leyenda. Tal es el caso de Campefilus principalis, el carpintero pico marfil, un pájaro tan magnífico que se ganó el apodo de Lord God Bird. ¿Y por qué? Porque cuando la gente veía uno, su primera reacción era exclamar: ¡Señor Dios, qué ave! Un poco cursi, pero cierto. En otro tiempo, el mayor pájaro carpintero de Norteamérica habitaba los bosques húmedos de tierras bajas del suroeste de Estados Unidos, con unos 50 centímetros de largo y una envergadura de casi 1 metro. No era el típico picapinos del jardín, era esencialmente el tiranosaurio de los carpinteros, con un enorme pico color marfil. De ahí su nombre, capaz de arrancar trozos de corteza como quien pela una naranja. Y no era solo para lucirse, su formidable pico le permitía acceder a los túneles de larvas de escarabajo que ninguna otra ave de su área podía alcanzar, dándole prácticamente el monopolio de una fuente de proteínas muy rica. También tenía un plumaje llamativo en blanco y negro, que combinado con su pico marfil y su tamaño, lo hacían muy reconocible e inconfundible. Bueno, hasta que desapareció. La caída del pico de marfil fue rápida y brutal. La tala, la caza y la destrucción de su hábitat lo empujaron al borde de la extinción a principios del siglo XX. Pero todavía vivía, y en 1907, el propio presidente Theodore Roosevelt aseguró haber visto 3 aves durante una cacería de osos en Luisiana, un aval presidencial que tristemente no salvó a la especie. Para la década de 1920, algunos ornitólogos ya pensaban que había desaparecido. Sin embargo, lograron resistir un poco más, y un equipo encontró una pequeña población en un área de bosque primario en Luisiana llamada Singer Tract. Este fue el último grupo de carpinteros pico de marfil encontrado, y lamentablemente, el bosque antiguo pertenecía a 2 empresas madereras empeñadas en talarlo. Y en un acto desesperado, la Sociedad Nacional Audubon hizo una oferta para comprar los derechos de tala para que estas magníficas aves pudieran vivir. Pero, por supuesto, en típica moda humana, la oferta fue rechazada y el bosque se taló hasta la destrucción. El último avistamiento universalmente aceptado en Estados Unidos se produjo en este mismo lugar en 1944, cuando el artista Don Eckelberry documentó una hembra solitaria en los restos de aquel antaño orgulloso bosque que estaba en sus últimas. Durante las 6 décadas siguientes, esta ave existió en un limbo científico, ni concluyentemente extinta, ni definitivamente viva, con posibles avistamientos que resultaban ser el similar pájaro carpintero Pileated, no nuestro amigo. Pero hubo hallazgos convincentes, fotos potenciales e incluso plumas que podían pertenecer a esta especie perdida. Y entonces, en 2004, ocurrió algo loco. Se grabó un video de 4 segundos que aparentemente mostraba a un gran carpintero con exactamente las mismas marcas del pico marfil. La filmación era tan convincente que se publicó un artículo afirmando que de hecho se trataba de nuestro amigo extinto. Pero considerando que este esquivo pájaro no se había visto claramente en casi 60 años, esta afirmación provocó una gran reacción, con el mundo de los observadores divididos en 2 campos, creyentes y escépticos, acusándose de ilusiones o negligencia científica. Varios investigadores publicaron artículos contra los creyentes, diciendo que no era el carpintero pico marfil, y la controversia no fue solo académica, tuvo consecuencias reales. La ciudad de Brinkley, en Arkansas, cerca de donde ocurrieron los avistamientos, experimentó un aumento del 30% en el turismo. Incluso organizaron el festival llamado El Carpintero Pico Marfil, con mercancía, cortes de pelo carpintero y hamburguesas de pico de marfil. Un poco exagerado, pero entonces, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos decidió zanjar la discusión de una vez por todas haciendo su propio análisis del video, y concluyó que se trataba de hecho de nuestro pájaro extinto. No tan extinto, pero desde entonces no ha surgido nada tan concluyente, y aunque los informes siguen apareciendo en todo el sureste, la mayoría pueden explicarse como confusiones con el carpintero Pileated o imaginaciones desbordadas alimentadas por la esperanza. Por ello, en 2021, sin pruebas contundentes de supervivencia, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos intentó zanjar el
el asunto proponiendo declararlo oficialmente extinto. Y digamos que no cayó bien. La reacción pública fue intensa, con miles de personas presentando testimonios y supuestas pruebas de avistamientos recientes, lo que obligó a la agencia a retrasar su decisión para seguir investigando. Y hasta 2025, el ave sigue siendo catalogada oficialmente como en peligro crítico, posiblemente extinta. Una fórmula burocrática de decir que básicamente no tienen idea. Pero sinceramente muchos ornitólogos siguen siendo escépticos, y uno señaló la paradoja de que hay aves increíblemente raras que viven en el corazón del Amazonas, y aún así la gente obtiene buenas fotos identificables de ellas, mientras que se han invertido cientos de miles de horas tratando de encontrar y fotografiar al carpintero pico de marfil en Estados Unidos, sin éxito concluyente. Opinó que si realmente existe una población allá afuera, es inconcebible que nadie pueda conseguir una buena imagen, pero ese es el asunto con la extinción. A veces simplemente no queremos creerla. El carpintero pico de marfil se ha convertido en algo más que un ave, transformándose en una especie de pie grande emplumado de los pantanos, una criatura que quizá representa tanto nuestra culpa por la destrucción ambiental como nuestra esperanza desesperada por supervivencia. Que exista o no, casi parece irrelevante. La leyenda de que en algún lugar de los profundos y primitivos pantanos del sur de Estados Unidos, esta magnífica criatura sigue golpeando árboles antiguos, ya ha cobrado vida propia. Ahora, no todo está perdido para los animales extintos, como lo demuestra el íbice de los Pirineos, Capra pirenaica pirenaica, o bucardo, que ejemplifica una de las intervenciones científicas más profundas en la extinción. Esta cabra montés recorría las montañas del Pirineo entre España y Francia. Los machos mostraban marcas negras en la melena, las patas delanteras y la frente, mientras que las hembras lucían un tono marrón más discreto, rasgos que evolucionaron durante milenios. Para el siglo XX, la caza implacable y la competencia con el ganado había reducido sus números drásticamente. De miles de individuos que vagaban por las montañas, para 1910 la población no superaba los 40, todos en un pequeño rincón del Parque Nacional de Ordesa. El declive continuó hasta que el último ejemplar, una hembra llamada Celia, fue hallada muerta en el 2000, aplastada por un árbol. Fue un final casi cómicamente trágico para una subespecie, un momento pastando, y al siguiente convertirse en la última entrada de una línea evolutiva de millones de años. El íbice portugués, una subespecie hermana, había desaparecido un siglo antes, lo que hacía la pérdida del íbice pirenaico aún más conmovedora. Pero resulta que la muerte de Celia no fue el final. Los científicos que habían recogido tejido de sus orejas antes de que muriera preservaron el material genético. En un experimento pionero, intentaron algo que hasta entonces era ciencia ficción: devolver a la vida una especie extinta mediante clonación. Usando técnicas de transferencia nuclear, colocaron el ADN de Celia en óvulos de cabra sin núcleo. Las probabilidades eran abrumadoras. De 285 embriones reconstruidos, solo 54 fueron lo bastante viables para implantarse en madres sustitutas, y de ellos, solo uno llegó a término. El 30 de julio de 2003, nació un íbice de los Pirineos clonado, el primer animal extinto resucitado por la tecnología humana. Por un instante, la extinción se había revertido, pero el triunfo fue efímero. La cría murió minutos después debido a graves defectos pulmonares, un problema común en los primeros intentos de clonación. Esto marcó un hito profundo, el primer evento de desextinción que también convirtió al íbice de los Pirineos en la única especie en haberse extinguido 2 veces. Quizá no el mejor logro, pero sienta el precedente de que lo que se ha ido puede volver, y quizá, con más empresas como Colossal Biosciences avanzando en ese campo, podríamos esperar la verdadera y definitiva resurrección de animales desaparecidos hace mucho. Pero como demuestran otros casos, a veces lo que llamamos extinción es la forma de la naturaleza de decir: no estabas buscando bien.